Tu ausencia flotaba por los asientos, la guantera y el baúl. Condolido de mí mismo, decido graficar estas paupérrimas palabras que en su miserable ropaje exterior pretenden expresar O. Y termina abajo con un O. Bueno. Estimados directivos, profesores, padres, amigos y familiares. Es un honor darles la bienvenida desde nuestro querido Colegio San Francisco Javier y desde el Club de Padres a esta jornada que aquí nos convoca. Hoy nos reúne la memoria de un hombre cuya huella sigue viva en las aulas, en las familias y en la cultura de nuestra querida Mendoza, Denis Cardoso. Hablar de Denis es hablar de un maestro en un sentido amplio y profundo, un hombre de pensamiento fino, de convicciones firmes y de una vida familiar tan rica como extensa. Pero no quiero adelantar demasiado, porque son sus hijos y quienes trabajaron a su lado, quienes podrán iluminarlo mucho mejor que yo. Solo me permito decir que su figura atravesó la filosofía, la docencia, la gestión pública y universitaria, siempre con esa mezcla de inteligencia, sentido del humor y serenidad que lo volvieron inolvidable. Y que incluso en los momentos en que la educación y la cultura se jugaban batallas importantes, él supo estar a la altura con una prudencia y una firmeza admirables. Para este homenaje tenemos el privilegio de contar con tres voces que conocieron a Denis desde lugares muy distintos y complementarios. El doctor Néstor Luján, rector de nuestra institución, la profesora Paula Cardoso y el doctor Santiago Cardoso, estos últimos hijos de Denis y miembros muy queridos de nuestra comunidad educativa. Y falta presentar la hermanita. Agregada la monjita. La hermanita que se coló. Mercedes Cardoso agregada en último momento. Somos el clero. Se coló a último momento la hermanita, tenés que presentarla. Mercedes Cardoso, la hermana. Ellos nos ayudarán a recorrer con el respeto y el cariño que merece la vida y el legado de un hombre que marcó generaciones de estudiantes, familias y profesores. Un hombre que supo unir pensamiento, fe, servicio y familia de un modo verdaderamente excepcional. Los dejo con ellos para comenzar. Buenas noches, bienvenidos a esto que pretende ser un homenaje. Hace casi un año iniciamos estos homenajes con otro maestro de los católicos mendocinos, de los fundadores de este colegio que nos alberga, Enrique Díaz Araujo. El año próximo seguiremos con el profesor Ruiz Sánchez, con Abelardo Pitot, si Dios quiere, con Rubén Calderón Buchet y otros, que fueron causa ejemplar de que exista el Colegio San Francisco Javier. Los creadores del Ateneo de Cuyo, donde enseñaban doctrina, historia, filosofía, doctrina social de la Iglesia y política, pero por sobre todo a amar a Dios, amar la patria y la familia, a riesgo de perder la vida, el honor, el trabajo. Hoy nos convoca la memoria de Denis Cardoso Viritos. Haremos un homenaje, un agradecimiento, porque los bienes por los cuales enseñó, trabajó, desveló y se jugó, siguen vigentes y hay quienes están dispuestos, gracias a su ejemplo y valentía, a dar la batalla. Porque militia vita homini est, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Homenajearemos a un padre y entonces le doy la palabra. Bueno, como algunos habrán leído ya en el WhatsApp, mi papá nació el 24 de marzo de 1927. Es el segundo hermano, hijo de David Cardoso y Dolly Viritos.
Su hermano más grande, Edgardo, es el papá de Miss Laura, profesora del colegio. A los 4 o 3 años de edad, estábamos con las primas charlando, perdió a su papá y los 2 hermanos fueron criados por su mamá y una tía de nombre Clara, la tía Cata. Dolly, la mamá, tuvo que hacerse cargo de una finca con viñedos y allí se fueron a vivir los 4. Ella trabajaba de maestra, estaban como lejos en el campo, aunque ahora está la zona ahí en Dorrego donde está La Paloma, en la calle Moldes, y tenía que, para ir a trabajar, ir en una especie de sulky o carreta que la llevaba a la escuela donde trabajaba. Parece ser que mi papá siempre fue un poco inquieto y el pobre hermano más grande se sentía responsable de él, era 3 años mayor. Conoció a mi mamá a los 15 años de ella, él tenía 17, en un cumpleaños de 15 de Nélida Freites, Beba Freites, muy amiga de los 2. Y dice Yeya Pitot en su libro, que después les cuento que es el libro de Yeya, que ahí comenzó un romance que duró hasta su muerte en 2013. Al principio las familias no estaban muy contentas. El papá estudiaba música y después dejó la música por filosofía, no era el candidato ideal. Y había tenido otros candidatos que sí, un médico importante y un abogado importante, entonces no era el candidato ideal. Y la futura suegra entonces lo presentaba como un amigo de la casa. Hasta casi antes de casarse era un amigo de la casa. Y para la mamá de mi papá, para mi abuela Dolly, no era fácil presentar a una novia que no tenía un apellido de renombre en Mendoza, porque sus papás eran de San Luis. Julio Lepori, descendiente de inmigrantes suizos, y María Luisa, descendiente de inmigrantes libaneses de San Luis. Pero esto rápidamente se subsanó y las 2 consuegras fueron muy amigas, de hecho vacacionaron juntas más de una vez. El noviazgo duró 7 años, muchos de ellos vividos a la distancia, porque mi papá estudió en Córdoba. Allí vivía en una pensión con varios compañeros y parece ser que era uno de los que inventaban las bromas a sus compañeros. Incontables, para no dar ejemplos ni ideas extrañas. Durante el noviazgo se escribían cartas casi a diarios, las cuales aparecieron cuando levantamos la casa de la avenida de acceso. Y luego de 7, que ahora las quiere la monjita, las cartas, sí, las voy a... del noviazgo. Cartas casi a diario se escribían. Luego de 7 años se casaron un 14 de junio de 1952, 23 años ella y 25 él. Mi mamá trabajaba en el Liceo de Señoritas y allí conoció y se hizo amiga de Blanca Robelo, mi madrina, que ya estaba casada con Rubén Calderón Bouchet, mi padrino. Una vez casados, se reunían asiduamente con matrimonios como los Ruiz Sánchez, Comadrán, Acevedo, Calderón Bouchet, Falcionelli, etc. No quiero faltar a ningún nombre. Apelen a mi pobre memoria, por favor. Rescato la importancia de estas juntadas porque esto los hizo no sentirse solos en la batalla cultural. Siempre es bueno saber que hay otros que están en las mismas que nosotros, que pelean por los mismos principios, que están atravesando situaciones semejantes con los hijos, con el trabajo o sobre todo la situación política como fue en ese momento. Sobre todo entonces coincidían en la defensa de los principios de la doctrina social de la Iglesia, de la familia, de la cultura, de la educación. Ya en 1954 su compromiso como cristiano y como ciudadano se concretó en acciones. No sé si corto lo de padre o seguimos con esto. ¿Sigo? Bueno, cuando recién se casaron estaba en pleno el gobierno peronista que empezó la persecución a los que no estaban afiliados al partido y cuenta Yeya Pitot en el libro que mi papá tenía un mimeógrafo donde se imprimían panfletos contrarios al gobierno, que ya había empezado la persecución a la iglesia y demás. Entonces los vecinos empezaron a sospechar, era posible que lo denunciaran y si lo denunciaban perdía el trabajo. Entonces cuenta que una noche se salieron con Mónica, la bebé, y en brazos y en el Moisés el mimeógrafo camuflado. O sea que ya desde desde jóvenes empezaron a dar esta batalla cultural con acciones muy concretas y afrontar situaciones difíciles por defender justamente el bien común de la patria.
sigo un ratito. Con 3 hijas mujeres, que son las más grandes, Mónica, Bernarda y Clara, andaba en una moto, una adelante del matrimonio, otra en el medio de los dos y otra atrás, que mi mamá agarraba con un brazo y con el otro se agarraba de mi papá, con lo cual preocupaba mucho a la familia de mi mamá. Pero bueno, aclara ella que en esa época no había tanto tránsito, que no era tan complicado el asunto. La casa de mis padres siempre estuvo disponible para recibir a los amigos y a la gente en general, de tal forma que un amigo de la familia, muy amigo, hermano de leche de mi papá, Johnny Leiva, decía que si en lo de Cardoso un día se encontraba un pingüino, él lo saludaría como si fuera lo más normal del mundo. Este sobrenombre se lo ganó Agustín Rodríguez Varela, que por ahí está, que vivió unos meses en la casa de mis padres. Nadie lo conocía, vos llamabas por teléfono, te atendía una voz de porteño, y no, Beba no está, se fue a hacer compras, pero vuelve a tal hora. Y decías, ¿quién es este personaje que sabe todo de la vida de la casa? Bueno, el pingüino. Hubo varios pingüinos más, sí. Bueno, acá vengo con la situación política, no sé si lo digo después. Bueno, Paula fue muy amable de prestarme publicaciones de Denis y recorriéndolas, la verdad que me encontré leyendo lo que hoy sigue sucediendo. Entre ellos, entre sus papeles, hay un curso de espiritualidad laical muy completo, muy documentado, hermoso, y simplemente leo un párrafo que creo que es muy importante de tener en cuenta. Una sola cosa es necesaria para preservar el matrimonio y la familia: amor. Pero un amor verdadero y auténtico, el amor que lleva al sacrificio de sí para buscar solo el bien de la persona amada. Este amor exige entrega total, permanente atención a los deseos del otro, tolerancia y comprensión, respeto. Tener en cuenta que el cónyuge es una persona y que no nos hemos casado con un ideal, sino con esta persona concreta, que como nosotros mismos tiene sus limitaciones y sus defectos, y amarla con sus defectos a pesar de sus defectos, no amar sus defectos como nos ama el Señor. Estaríamos realmente perdidos si Dios nos amara por nuestras virtudes. Él ama a nuestra persona a pesar de sus defectos. El matrimonio es un sacramento, es decir, un instrumento de la gracia, un medio de santificación. En consecuencia, el matrimonio bien llevado tiene que santificar. Y para que esto suceda, es necesario que el matrimonio y la familia tengan siempre entre ellos a Cristo. Bueno, esto de Paula, a lo mejor justo engancha Paula, a lo mejor justo engancha lo mío con lo que acaba de leer, ¿o no? Bueno, digo una sola cosita, esto de espiritualidad laical en realidad son las clases que daba en la Escuela de Teología del padre Alfonso Milagros. Cuando me contaron que iban a hacer este homenaje, quise participar y gracias a Dios lo he podido hacer, ¿sí? Más fuerte, bueno. Sí, está prendido. Sí, está prendido. No es para amplificar, porque Claro, acá se amplifica claro, solo. no es para amplificarla fuerte. Y pensé resumirlo en la palabra fidelidad. Al nombrar la fidelidad, todos pensamos en primer lugar en la fidelidad conyugal. Y sí que podríamos hablar de eso, y era tal vez esa fidelidad que se puede hablar de Denis. Ya sabemos que no podemos hablar de esa fidelidad porque no podemos hablar de Denis si no hablamos de Beba, que me confidenció que estaba tan segura del amor y fidelidad de Denis que nunca sintió celos. Claro, por ahí hacíamos la broma de que no era muy buen mozo el petizo, así que no, pero bueno, habrá tenido también sus ocasiones. Pero ahora no quiero referirme a esa fidelidad, sino a la fidelidad a la vocación.
Fidelidad que Él me enseñó con su ejemplo y con sus consejos. Con su ejemplo, porque buscó la santidad laical. Fue un laico comprometido en todo. Realmente buscó el reinado de Cristo en la sociedad. Y esto lo hizo en la entrega oculta de cada día, como esposo, como padre, como profesor, como amigo. Y cuando fue necesario también dio testimonio en público, aunque esto le costara perder el trabajo e incluso la vida. También con sus consejos. Él fue el primero de enterarse de mi vocación a la vida religiosa. Cuando yo solo tenía 14 años, me vi descubierta por él. No recuerdo por qué tenía que ir y venir del comedor de diario a las habitaciones. Mis hermanos saben que eso implicaba atravesar un largo pasillo oscuro. Sin saber que él estaba sentado, lo solía hacer, se sentaba a rezar ahí. Como íbamos y veníamos, no lo veíamos ahí en la penumbra, él se sentaba a rezar. Yo cada vez que pasaba delante de un cuadro que representaba al Señor, le mandaba un besito al Señor. Cuando me vi descubierta por él, no sabía que él estaba sentado ahí, cuando me di cuenta que estaba sentado ahí, me sentí impulsada a sentarme junto a él, quien me abrazó. Y le dije que quería ser monjita. Él solo me dijo que esperara a terminar el secundario. Pocos meses antes de terminar el secundario, hablé del tema con los dos, con Beba y con Denis. Él, después de escucharme, me dijo que si me decidía a entrar en la vida religiosa, que no pensara en la posibilidad de volver atrás. Esto es por el sentido de fidelidad que él tenía a la promesa hecha y mucho más si se trataba con el Señor. El Señor permitió que mi instituto pasara por una prueba cuando yo todavía no había hecho la profesión perpetua. Se me había aconsejado que dejara el instituto e incluso la vida religiosa. En esos días, los superiores del momento me enviaron a la casa paterna. Recuerdo estar tirada llorando en la cama matrimonial mientras mi mamá me sugería la posibilidad de cambiar de comunidad. Yo no sabía que él estaba en el baño de al lado escuchando todo. Salió y con su acostumbrado laconismo en los momentos difíciles, solo me dijo que las personas que me aconsejaban la salida eran unas infames, que mirara a la madre fundadora que había recibido el carisma de fundación y que volviera a mi comunidad. La Beba quería que esperara en la casa hasta que pasara la tormenta que estaba sufriendo el instituto. Pero yo quería volver a mi instituto, a vivir esos momentos con mi comunidad. Por eso es que el Denis me sacó el pasaje para que al otro día volviera a mi comunidad. Creo que esta intervención de él fue muy importante, no solo para mí, sino también para la pequeña comunidad naciente. Cuando aconteció esto, en el instituto éramos 12 religiosas nada más. Y cuando algunas novicias me vieron que yo volvía reconfortada, quisieron hablar también con Denis y se reconfortaron en la decisión. Sí, por ser un laico fiel a la vocación a la santidad en el mundo, me ha ayudado a mí a ser fiel en mi vocación religiosa. Podríamos seguir hablando de su fidelidad a los distintos llamados que el Señor le fue haciendo a lo largo de su vida. Pero quiero terminar con algo que me contó Beba. Él ya sospechaba que estaba enfermo de Alzheimer. Cuando le dijo a mi mamá que creía que tenía esa enfermedad, se reclinó sobre sus faldas y le dijo: «Pobre Beba, la que se te viene. Antes de perderme del todo, quiero que sepas que te he amado mucho a vos y a los chicos». Fue fiel al amor hasta el final. Sí.
Bueno, la verdad que después de lo que dijo esta chica es un poquito fuerte y además los viejos nos ponemos medio llorones. Así que, nada, primero agradecerle a Néstor, al Club de Padres, a esta iniciativa. Y es muy lindo porque hoy me mandó un mensaje el Pato Sotile, muy bonito, porque esto es una continuidad, esto es la tradición, es la entrega de la fe de los viejos que la han sabido llevar acá otras personas de edad también avanzada que están acá, que la verdad que no hay más que palabras de agradecimiento, porque todo lo que este grupo de amigos comprometidos que recién nos nombraban, el Panchito Ruiz, qué sé yo, la Abelardo, Calderón, el papá, Lona, han tenido una continuidad en todos ustedes. Y ustedes los prácticos, que han sido los que han llevado a la práctica todas las cosas que los viejos han enseñado. Y como buenos prácticos, digamos, no han estado exentos de muchísimas piñas, más piñas que lo académico, porque lo académico no recibe tantas piñas como porque no se hacen tantas cosas. Así que no quería dejar pasar la ocasión sin agradecerles enormemente y en lo particular porque me han educado todos los chicos. Así que si no sería un desastre. Y una de las cosas más rescatables que yo veo del papá, de la experiencia, por supuesto la unión matrimonial inquebrantable, que es que ninguno de los dos se prefería a sí mismo. Es decir, había una renuncia, pero no teórica, sino práctica. Por ejemplo, todo el mundo dice que el papá le encantaba hacer de comer. Yo no sé si le encantaba hacer de comer. Yo sé que llegaba y no había comida. Entonces él decía, che, tráeme el fiambre un sobre todo. Entonces uno iba arriba, le traía el fiambre y el papá se ponía a hacer de comer. Pero no sé si era porque le gustaba o para ayudar. Y la mamá tampoco se ofendía, no se sentía invadida, no se sentía recriminada porque el papá hiciera eso y nosotros comíamos. Pero de una manera todo funcionaba así y todo con mucho sentido del humor. El papá sabía inclusive manejar los enojos de la beba, de la mamá, y trocarlos en un chiste, cosa dificilísima. Y la misma beba, que era Tana, se le pasaba rápidamente y se encauzaba. Pero matrimonialmente, digamos, era un matrimonio, nos puso la vara muy alta. Nos puso la vara muy alta porque era un matrimonio muy bueno. Se querían en serio y se querían en Cristo. Es un matrimonio católico, de oración junta y de amor humano. Pero el secreto, me parece a mí, era eso, no preferirse nunca a sí mismo, el continuo renunciamiento. Y eso creó un ambiente en la casa también muy interesante, pero ya no sé si tengo que hablar de eso todavía o no. Un ambiente muy lindo, se los digo después. En esto de hablar de los afectos, dice Luis, que es medio complicado porque los afectos cuando uno los muestra en el público es como mostrar la ropa sucia, es mostrar la ropa de casa. Y yo le pido perdón, por ahí uno muestra cosas o se muestra lo que uno ha vivido, es lo que nos ha tocado vivir. En la casa se respiraba un ambiente siempre muy alegre. Yo no recuerdo haber tenido nunca una angustia profunda. Ni siquiera se vivieron momentos de tristeza, ¿sí? De dolor, qué sé yo, el fallecimiento de la Coca, del Pocho, situaciones, los primos nuestros quedaron huérfanos, situaciones, pero siempre, inclusive el papá, por ejemplo, cuando eso ocurrió, cuando muere la Coca, nos llevó a todos un mes a Miramar. Se debe haber gastado una plata que no teníamos, pero nos fuimos un mes a Miramar, digamos, y hace una semana, es decir, inmediatamente, una cosa que fue dolorosa, nosotros tenemos un recuerdo muy lindo, muy feliz de eso, no se quedaba en eso, no era tampoco rencoroso, no era quejón, eso era muy importante, no era criticón, inclusive hasta, bueno, pero me estoy extendiendo. La vida en familia era muy linda, por ejemplo, no recuerdo, cuando uno se portaba mal, que era bastante seguido, él no nos daba sermones, sabiendo muchísimo, te daba una paliza o te pegaba un reto y punto. Y punto. Tampoco era muy adepto a las penitencias, a mantener el recuerdo del mal realizado, sino era simplemente una reprimenda
verbal y o física, y la cosa seguía adelante. Y seguía adelante, y punto. Eso era muy bueno, muy lindo, porque no había ese rencor o ese enojo, una reconcentración en uno mismo. Jamás lo vi en una situación así al papá. Tampoco lo vi criticar a la iglesia, a los curas, y les tocó vivir una época de mucho sufrimiento. Sí había una crítica, si se quiere, una enseñanza académica que mostraba algunas diferencias, pero era más una enseñanza que una confrontación. Entonces, eso hace que uno tenga más, o hayamos tenido los Cardoso, un criterio de mayor docilidad a las cosas que fueron ocurriendo, ¿no? Pero bueno, nada, te dejo a vos. Bueno, en eso sí, si bien el papá no hablaba y era muy callado, dice ella por ahí que muy criollo eso de estar calladito y tranquilo. No era así la beba. A la beba le hemos escuchado decir algunos improperios. Algunos. Y con respecto a lo que dice Santiago de los retos, también, papá cuando nos retaba es porque la cosa venía más seria. Pero la mamá, que siempre estaba con algo en las manos, ropa, comida, bebé, nos manejaba muy bien con sus pies, muy bien. De tal manera que Messi quedaría chiquitito al lado de ella. Pero bueno, en esta época no podemos decir esas cosas. No es políticamente correcto. No, no es políticamente correcto, pero nos pudo manejar. Siempre invocaba. Bueno, debido a la situación política, se acrecentaron las reuniones de estos matrimonios que decía yo hace un rato. Recordemos que la situación política en ese momento era el intento del marxismo internacional de tomar el poder en el país, incluso con la violencia. Fue entonces cuando se creó el Ateneo de Cuyo, como dijeron en la introducción, y comenzaron a dictarse la jornada de 2 días. Creo que cualquiera de los que están sentados allí me puede corregir. Eran jornadas en las que se enseñaba qué decía la doctrina social de la Iglesia, qué era el marxismo, que era algo que para los jóvenes aparecía como nuevo, cuáles eran las tácticas que usaban, por ejemplo, en las asambleas universitarias, jornadas en las que hablaban Abelardo Pitot, Díaz Araujo, los jóvenes de ese momento, Pedro Yunta, Carlos Yanisotto, Eduardo Sancho, Carlos Asensio, Ricardo Pisolito, Domingo Godoy, o sea, todos en esas jornadas realmente creo que fueron muy importantes porque hizo que muchos jóvenes nos salváramos del comunismo, realmente. Por favor, complétenme la lista porque yo era muy chiquitita en ese momento. Sí. Bueno, de los escritos de Denis, acá hay un curso de filosofía de la historia y a mí me llamó poderosamente la atención que seguramente ha sido más extensa la lista de autores que él aborda, pero fundamentalmente aparecen 5. El primero es San Agustín. Entonces, contrastando con San Agustín, que dice en De Civitate Dei, la ciudad de Dios, dice, la primera ciudad fundada en el egoísmo se gloría en sí misma. La segunda ciudad, las 2 banderas de San Ignacio, ¿no?, de los retiros ignacianos, la segunda, fundada en el amor de Dios, se gloría en Dios. Eso está en la primera página, hace algunas reflexiones interesantísimas sobre eso, que no vamos a entrar en eso, y después se dedica a despanzurrar a Herder, a Comte, a Hegel y finalmente a Marx. Y volviendo al tema del Ateneo y la temática que estaba de moda o era necesario hablar de eso en ese momento, y sigue siendo necesario hablar de eso, tiene un escrito espectacular, una separata de unas 30 páginas, 40 y pico de páginas, que se llama Redención y Transfiguración en Marx y Tomás de Aquino. Y claro, acá la visión esclarecedora, profunda de Denis, como de tantos otros en esa época, era mostrar que el marxismo
es otra religión. Simplemente eso, es la sustitución de una religión por otra. Por eso la Iglesia es la enemiga que hay que destruir. Una religión trascendente, con la gracia de por medio, con Cristo en el medio, cabeza, y todos nosotros como su cuerpo místico, y en el marxismo lo mismo, pero inmanente. Y entonces, bueno, acá lo desarrolla de una manera espectacular. Así que bueno, eso que mencionaba recién Paula, el hacer luz en el momento de confusión, el mostrar el camino, el mostrar los antagonistas ideológicos de los cuales estamos hablando, fue un gran faro. Y como vos entraste en el tema, me permito introducir esto. Después, el mismo marxismo infiltrado en la Iglesia. Un temazo. Que creo que en el grupo de amigos del Denis, como hasta hoy entre nuestros hijos, sigue siendo un tema. La Iglesia como misterio. Bueno, acá yo marqué un párrafo, pero simplemente leo en la introducción esto, ¿no? El documento se llama La justicia en el mundo. Iba a haber una reunión de obispos, se elaboró un documento para que trabajaran sobre eso. Y sobre ese documento, que era como el esbozo inicial del documento final, Denis hizo un trabajo de investigación en donde revisa párrafo por párrafo. En la introducción a este texto, en donde está el análisis de este esquema que van a trabajar los obispos, dice lo siguiente. El primer parágrafo dice: el problema de la justicia en el mundo es de todos los problemas el más vasto, el más grave, el más urgente de nuestra sociedad contemporánea. Incluso se podría decir que es el problema central de la humanidad mundial de hoy. Así empieza el documento, que es el esquema a analizar por los obispos. Y entonces Denia, ese primer parágrafo, dice: el parágrafo comienza con una afirmación sobre la justicia en el mundo sin precisar el sentido en que utiliza la noción de justicia. Este es un término analógico que debe ser definido para evitar su empleo ambiguo y confuso. Es difícil sostener, sin estas precisiones, que el problema de la justicia en el mundo es de todos los problemas el más vasto, el más grave y el más urgente de nuestra sociedad contemporánea. O sea, si hoy estamos en la batalla cultural, o digo, se puso de moda el término, por lo menos la batalla cultural tiene 50 o 60 años, ya en ese entonces la Iglesia también tenía, algunos elementos dentro de la Iglesia, no sé cómo decirlo, tenían también esa confusión, terminológica, que justamente en este grupo de estudiosos, académicos, que son nuestros maestros y que vamos a tratar de homenajear a través del tiempo, estaba clarísimo. Sepamos o repasemos nuestra lógica. Nuestras palabras tienen relación al ser. Si nosotros los desgajamos del ser de las cosas, estamos perdidos, ¿no? Y eso es el déficit fundamental que veía Denis en el documento en que iban a trabajar los obispos, ¿no? Bueno, y después está el tema litúrgico y todo eso, que algo dice este libro muy prolijamente, muy amablemente. Les cuento que es el libro que escribió Yella Pito, es un libro para la familia. Lo estamos vendiendo muy barato. Sí. Yella se dio cuenta que los nietos de Coca y Pocho, Coca es la hermana de mi mamá y Pocho el marido, los padres de las Abdalas, que también lo tienen a Tomich aquí, no conocían mucho de lo que era la vida, lo que había sido la vida de sus padres. Entonces empezó a escribir sobre ellos, sobre Coca y Pocho, y después siguió sobre Beba y Denis, y después un poquito sobre los otros tíos. Pero contando anécdotas, incluye cosas que le ha contado Santiago, cosas que escribió una de las nietas en Buenos Aires sobre la Beba, o sea, es una cosa muy familiar, muy íntima.
pero en esta ocasión nos ha venido fantástico porque ella era historiadora y entonces ha consignado fechas, datos y cosas que nos vienen muy, muy bien. ¿Sí? Bueno, con respecto a todo este compromiso como cristiano y como ciudadano, es importante hablar del DENIS también con respecto a la educación. En ese momento, en el año 1973, el gobierno, que era de tinte izquierdoso, propuso unas pautas educativas de neto corte marxista y que donde se proponían seminarios de formación docente, que era para adoctrinamiento, y se proponían también campamentos para los niños que durarían un mes, también para adoctrinamiento. Fue en ese momento entonces que, bueno, ella nos cuenta que si uno pone Alerta Padres o Federación de Padres de Denis Cardoso en internet, aparece bastante bibliografía, o por lo menos algunos libros de izquierda, que han tratado algunos más o menos seriamente el tema, pero siempre con marcado sesgo de izquierda. Por lo tanto, falsean algunas cosas, ¿sí? Y lo presentan como una inocente iniciativa de cambiar la educación, de cambiar los métodos alternativos para la educación, de bueno, una cantidad de cosas que tal vez eran necesarios algunos cambios, pero no eran tan inocentes. Entonces allí fue cuando se fundó la asociación, la Federación de Padres de Escuelas Privadas y Oficiales, al movimiento que se conoce como Alerta Padres, de la cual Denis, mi papá, era la cabeza visible, para oponerse a esta ley, a estas pautas educativas que mandaban. Entonces hicieron un proyecto, un anteproyecto de ley que presentaron a la Cámara de Senadores para hacer una ley de educación buena, en el buen sentido, basada en el orden natural, y en primer lugar lo que reconocen es el derecho y el deber de los padres a ser los primeros educadores. Por supuesto que el Estado tiene que colaborar, siempre respetando el orden natural. Sinceramente no estudié el anteproyecto de ley, pero leí la carta introductoria donde dice en qué se basa. No solo hicieron esto, que fue un trabajo importante, sino que también habían panfletos, publicaciones y las famosas marchas del silencio, en la que convergían docentes de todo tipo de condición social, hasta religiosa, pero que defendían el derecho de los padres a educar a sus hijos y no estar bajo estas pautas educativas que presentaba el gobierno. De esta época es el incidente del Teatro Independencia. En una asamblea que hubo en el Teatro Independencia, no sé qué temas se iban a tratar, esto de la educación, estaban los gremios, los maestros y demás, convocada por la izquierda, y los libros que hablan sobre la asamblea dicen que la ultraderecha católica conservadora había copado la asamblea, lo cual, si fue así, me parece perfecto, con sus mismas tácticas de la asamblea. Y el asunto es que la cosa se puso medio fea, yo no estaba, mi hermana Mónica, que es más grande que yo, sí estaba, y en un momento mi papá dijo, soy un padre de 12 hijos, si quieren tirar, tiren, y se abrió el saco. Y allí se disolvió la asamblea, ¿sí? Por eso es que hemos dicho por ahí que hasta esto les costaba el trabajo, como a Ruiz Sánchez, Díaz Araujo, que tuvieron que irse, y siempre fueron, digamos, perseguidos. Y bueno, nada, en Santiago, que pasó, ninguno de los más chicos nos enteramos. Santiago se enteró mucho después, de a que les cuente él cómo se enteró. Les cuento ahora. Sí. Dale. Yo venía de un entrenamiento de rugby. No conté el final. ¿Te imaginas? Yo debo admitir que yo tenía un poquito, era bastante, de hecho, pobre Luis Elías fue jefe mío y Ricardo también, Ricardo Pochoni, me tuvieron que aguantar en época de bastante cabeza de guinda. Pero bueno, nada, les agradezco. Y nada, venía de un entrenamiento y me haciendo dedo, por supuesto, porque papá no daba plata ni para el micro. Y entonces me levanta un ganso, un demócrata. Entonces me pregunta quién soy, y digo, soy Santiago Cardoso, qué sé yo, y me dice, bueno, que en otros términos, en términos muy rugbyísticos, me dijo, qué valiente que fue tu padre. Habían pasado muchos años ya. Yo tenía ya, no sé, 14 años habré tenido. En ese momento era un bebé. Siempre he sido un bebé. 14 o 15 años.
Y bueno, entonces, nada. Entonces le pregunto por qué. El tipo me dice, ¿cómo? ¿No sabes lo que hizo el Teatro Independencia? No, no tengo idea. Entonces el tipo, bueno, si no te ha contado tu papá, no te voy a contar yo. Y le dije, no, me va a tener que contar. Entonces el pobre hombre me llevó hasta mi casa y me contó todo lo que acaba de contar la Paula. Pero lo lindo del caso es que yo llego a casa, todo emocionado, siempre he sido emocionable en general. Entonces todo emocionado y orgulloso. Entonces le digo, che, así que el papá hizo esto. A mi mamá. A la mamá, sí, fue así. Estaba la Mónica. Y la Mónica dice, sí, lo que pasa es que intentaron con insecticida, pero como es una cucaracha, no puede. Esa era la manera en cómo se vivía un acto de heroísmo, de patriotismo, un compromiso absoluto con la familia. Y se vivía en la casa, el papá nunca se contó, como una cosa íntima, y cuando me entero, en un auto, y así, ahí se enteraron todos los borregos, digamos, todos los más chicos. A través de una conversación y por supuesto cuando fue presentado el tema fue un chiste. Después me acuerdo otra vez, bueno, no. Bueno, nada, esto de la... No tengo idea porque yo era muy chica. Con armas. Era una cosa tremenda, más nosotros éramos un grupito, fue nuestro bautismo fuego, digamos. Éramos un grupito chiquito allá que estábamos planificando cómo sacar a tu padre del escenario. Y cuando lo quedamos acá, salen al centro y ahí se abre el pecho y dice, tiren que tengo lo que decía recién ustedes. Pero era independencia tremendamente abarrotado de izquierda. Bueno, la bibliografía de izquierda dice que habían copado la asamblea y que cuando Denis se abrió el saco era la señal para desalojar la sala. Era toda izquierda, éramos 10 nosotros. Por eso digo que los trabajos que hay falsean las cosas, por supuesto. Claro, falsean. Por teléfono. Todo. Claro. Sí, panfleto. Bueno. Ah. Sí, fue una época que la pasaron mal Ruiz Sánchez. Sí. Fuerte. Claro. Adentro de la familia, inclusive el papá decía que la gente que llamaba para amenazar, nos decían chiste a nosotros, no, terminan pidiendo disculpas porque los atendió tu mamá. Y le dijo tantas cosas. Entonces todo era, y después dice, no, me mandan revistas pornográficas, yo me las quedo, dice. Tenía esa jocosidad, digamos, que esa cosa, que me imagino que habrán estado atemorizados. Además, mataron amigos, mataron a Saqueri, a Yenta, hubo varios mártires que dieron la vida, y amigos, que el Pancho tuvo que irse a vivir a Chile, digamos, el papá empezó a estudiar abogacía también, se quedó sin trabajo, eran momentos difíciles, pero nunca, lo que les decía al principio, nunca se vivió adentro como angustioso, nada de eso, sabían, no sé cómo lo harían, pero sí, pero uno no lo puede hacer. Ojalá fuera tan fácil. Sí. Qué vergüenza. Según quién se muera. Qué vergüenza. Bueno. Sí, vamos rápido así terminamos. Nada, yo quería terminar lo del Teatro Independencia citando algo que también cita Yella, que dijo, no sé si después salió la nota en el diario, que
Todo padre que vea amenazado el derecho de educar a sus hijos se dejaría matar de verlos opuestos a sus progenitores y a las tradiciones de la patria por un lavado de cerebro del marxismo internacional. Ahora, Don Santiago. Bueno, había un artículo que era de la prudencia del Diario Los Andes, que no lo tengo, pero vamos a hablar un poquito de la prudencia del Papa. El Papa nos inventó alguna vez unas clases de filosofía que nos daba a los hijos o de catecismo, y la verdad que eran muy lindas, y entre esas clases nos hablaba de las virtudes cardinales, de las cuales la más importante es la prudencia. Es la más importante porque sin la prudencia no podemos tener ninguna de las otras virtudes, ni la justicia, ni la templanza, ni la fortaleza. Y el concepto de prudencia está bueno, lo que nos enseñaba el Papa, porque el Papa no solo era tomista de formación, sino que vivía de un modo tomista, es decir, vivía con mucha libertad, con la libertad de los hijos de Dios, digamos, sabiendo que él estaba enamorado de Dios y fiel, como decía la Mercedes, fiel a su vocación. Entonces no adoptaba nunca conductas estereotipadas o externas, era demasiado auténtico por ahí, en términos reales. Y era muy prudente precisamente por eso, es decir, él enseñaba que las virtudes, decían, las virtudes teologales hay que ser extremista, es decir, no tienen fin. La fe, la esperanza y la caridad hay que ser extremista. Pero en las virtudes cardinales es como una montaña y uno tiene que ir por la cima de la montaña entre los dos extremos. Entonces, qué sé yo, en la prudencia precisamente los dos extremos serían, por un lado, el subjetivismo, que no te permite ver la verdad, porque la prudencia es una virtud primero intelectual y después moral. La prudencia supone el conocimiento de la verdad de las cosas, supone lo que decía Néstor, supone el conocimiento del ser, supone que hay una realidad, que las cosas son lo que son. Piper dice, feliz aquel que las cosas le parecen lo que realmente son. Efectivamente, eso que parece una perogrullada, estamos llegando a un momento en que es difícil decir que las cosas son lo que son. Es decir, hoy parece que la voluntad se enseñorea y puede recrear la realidad, están de moda todas estas teorías constructivistas. Bueno, la filosofía tradicional, el tomismo, se afinca precisamente en el ser de las cosas, en la realidad. Las cosas son lo que son. Y esta virtud moral de la prudencia, vivida por el Denis, era precisamente eso. Primero ver lo que las cosas son, es decir, la verdad, el apego a la verdad, el amor a la verdad. Y por eso la prudencia tiene primero ciertos movimientos intelectuales y después viene la voluntad, que es el imperio que adhiere, que quiere esa verdad que la inteligencia muestra. Entonces, eso es muy importante porque el otro extremo, o el otro al que se puede caer con esto, sobre todo las personas que se preocupan más por la formación, es el voluntarismo o doctrinarismo. Es decir, la prudencia supone el conocimiento de los primeros principios del orden moral, la verdad, y supone también el conocimiento de las circunstancias concretas donde hay que aplicar. Entonces la prudencia no siempre, así uno califica los actos si son buenos o malos. Por ejemplo, el reto a un hijo, o el grito a un hijo, puede ser bueno si estoy buscando el bien del chiquito, si le estoy evitando un mal, pero puede ser malo si lo estoy humillando en público. Es decir, las circunstancias del caso también hacen que el acto sea bueno o sea malo. Son las dos cosas las que hay que tener en cuenta. Entonces, no es que a los chicos haya que gritarle siempre o haya que pegarle siempre, depende, hasta depende, y bueno, eso el papá lo tenía muy asimilado. Por ejemplo, hasta en cosas cotidianas, ¿no? No había una regla de qué hora levantarse. El papá sabía que a algunos les encantaba levantarse temprano y otros no. Cada uno tenía su temperamento, pero no era una educación así uniforme, sino que cada uno era un mundo. De hecho, él siempre decía que había hijos a los cuales él había tenido que castigarlos físicamente y así todo no le entraban balas, y había hijos a los cuales simplemente una mirada ya los atemorizaba. Es decir, eso es la prudencia, es decir, esa virtud de buscar el bien, de enamorarse del bien, de conocer el bien, porque no se ama lo que no se conoce, de conocer la verdad y la voluntad que adhiere a eso y la circunspección, la cautela de saber aplicar esos primeros principios a cada caso concreto.
Esas cosas el papá la tenía, la prudencia la tenía no solamente estudiada y dicha y explicada, sino vivía eso, vivía la prudencia política, la prudencia religiosa. Eso es importantísimo también, el no lavar trapitos sucios donde no hay que lavarlos, el saber cuándo hay que hacer un comentario y cuándo no. El saber, por ejemplo, cuando había una reunión muy pacata en términos actuales, eso lo contaba el Abelardo, que estaba Monseñor Deris y unas señoras, y estaban hablando de lo mal que estaba la sociedad y el mundo, y que había unas mujeres que se vestían muy licenciosamente y eran muy proclives a entregar sus dotes. Y el papá estaba del todo, uy, qué tremendo, qué tremendo. Y el papá dijo, bueno, ¿y dónde hay que ir entonces? Esa anécdota, pero descomprimió Monseñor Derisi, escupía la comida de la... Bueno, esas cosas, esas cosas, digamos, de saber las cosas que hay que decir, cuándo hay que decirlas, cómo hay que decirlas, que es una virtud, es un hábito, es algo que realmente se encarna. Pero bueno, nada, no mucho más de la... ¿Sigo yo o no? Sí. Lo último, si no, terminamos. Néstor me había propuesto que hablara del papá en su relación con la mamá, o sea, el hombre que elige a su mujer todos los días. Y con respecto a este tema, mis hermanas más grandes dicen que la tenía bastante malcriada mi mamá, entre comillas. Desde recién casados, cuenta ella, el libro, que habían decidido que todas las semanas, una noche, tenían que salir solos a tomar cerveza. Entonces, ella, que era 8 años menor, la de ella era la niñera de la Mónica primero y después de la otra y de la otra, porque todas las semanas tenían que salir ellos una noche a tomar cerveza, o sea, cuidar el matrimonio. Y después ella era las niñeras nuestras, las grandes. O sea, lo siguieron haciendo hasta... Bueno, siempre salían, nunca estaban en la casa. Después nosotros éramos los niñeros de los hijos de ella. Así que no. Sí, esa es la tradición y la continuidad. Bueno, y otra cosa que cuenta también ella en estas reuniones, que los matrimonios se juntaban muchos, sociales y no tan sociales, porque era toda la situación política muy embarullada en ese momento, que siempre quería que se sentaran varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer, que no lo sacaran de al lado de la beba. Esa costumbre que también está muy difundida hoy, que los varones por un lado y las mujeres por otro, porque las mujeres hablamos, decían ellos, de pañales y no sé qué más, ahora no se habla porque son descartables, pero él siempre quería que estuvieran así, intercalados, con respecto a eso. Y le gustaba cocinar o cocinaba, inventaba, siempre le ponía nombre a las comidas raras. Yo me acuerdo una vez polenta con uturuncos pelados, después me enteré que los uturuncos eran un grupo de guerrilleros. Y las homiomerías. Las homiomerías, aprendimos que eran, yo me enteré después en el convento que las homiomerías eran los primeros principios, bueno, metían en la olla todo lo que había sobrado y eran las homiomerías. La sopa primordial. Bueno, eso, metía en la licuadora cuando nosotros no existía todavía todo lo que había sobrado y hacía unas sopas, le llamaba soponcio y se lo tenía que comer. Era muy buen músico, no sé si vas a decir algo de eso, tocaba el piano, tenía muy buen oído, dice una amiga de la Yeya que lo que le tarareaban él lo sacaba en el piano, dejó la carrera del piano y se dedicó a la filosofía, pero le gustaba mucho, llegaba del trabajo, pedía que le trajeran si era invierno, su robe de chambre, que era el fiambre, decía él, y ponía música y de repente estaban bailando en el living, el papá y la mamá. Una piecita, dirían en aquella época, una pieza, pero a nadie le extrañaba, digamos, ver esa situación. Muy bromista, con muy buen humor, le escribía papelitos, hay miles, pero no sé por dónde andan. Por ejemplo, ese año que fuimos a Miramar con las Abdalas, que éramos 16 en la casa, claro, era mucha gente, había que hacer muchos sándwiches para ir a la playa y qué sé yo, y entonces un día la mamá recibió una carta por el correo tradicional, una carta del papá diciéndole que quería hablar con ella, que no podía hablar con ella. Tenía esas ocurrencias así. En otro momento que le mostraba recién al Néstor, la mamá andaba en un Citroën 13B amarillo.
En el centro, caminando él cerca de Jesuitas, vio el Citroën y pensó que estaba la mamá, no estaba, entonces le dejó con una boleta escrito un poema, pseudo poema, escribía así varios. Les leo este que decía: «Oh, bella beba, así que pude atisbar a lo lejos la presencia de tu carruaje, detuve el mío y me dispuse al dulce recreo de tu presencia. Pero desilusión de desilusiones, no estabas. Tu ausencia flotaba por los asientos, la guantera y el baúl. Condolido de mí mismo, decido graficar estas paupérrimas palabras que en su miserable ropaje exterior pretenden expresar O». Y termina abajo con un O. Bueno, escribía así, poesías. Otra vez que, no sé, estaba escribiendo también no sé qué cosa, que se quejaba, se le cayó yerbeado, que tomaba siempre yerbeado, y empezó a escribir que estaba desangrando por el dolor, que no estaba la beba, no la había encontrado cuando llegó, no sé qué cosa. Y nada, el que le sonríe la adversidad nos había puesto Néstor también, que bueno, esto que ha dicho tanto Santiago, que en la casa no se vivían las situaciones graves como algo tan trágico y dramatizado. Me acuerdo de la época del Rodrigazo, que la situación económica era tremenda y comíamos trigo calentito aliñado de almuerzo y de postre trigo con azúcar, pero todo era como una aventura, cuando no había papel higiénico, todas esas situaciones siempre presentadas a los hijos, a los más chicos, como algo... ¿Puedo contar una anécdota? Se va a hacer demasiado largo. Y terminamos. Una pequeña anécdota, que una vez estábamos en el Trapiche y veíamos que a la tardecita, los más chicos, el papá agarraba un alambre de esos de acero inoxidable y hacía brochetas, supuestamente, ¿no? Pinches para brochet. Pinches para brochet. Y agarró un quemador y una lechera vieja, toda quemada, puso ahí un poco de aceite, cortó un poco de carne y chochos todos los niños, porque nos sentamos alrededor ahí a hacer, ¿cómo es? Burguiñón. Burguiñón, con un poco de mayonesa con ajo. Y era porque no había para comer más que un pedacito de carne, para redistribuirlo entre todos. Entonces, claro, como nos puso pan con mayonesa, con mucho ajo, y estábamos chochos los niños, habríamos comido 3 pedacitos de carne cada uno, pero nos fuimos felices a dormir. Bien, todo era motivo de aventura, de broma, de chiste, no es que no le dieran importancia a las situaciones importantes, pero nunca hubo en la casa la sensación de tragedia ante esa situación. Yo por mi parte... ¿Vos decís lo de la fe? Espérate que hable el Néstor. No, simplemente esto, y te doy la palabra, hermanita. A mí me hizo, leyendo estas cosas que hemos dicho, 2 cositas nada más, porque en realidad también como herederos también de estos maestros, de este modo de ver la vida, de este modo de ser cristianos, a mí me hizo acordar cosas que charlaba con ellos, que comentábamos vez pasada, me hizo acordar mucho al hombre vivo de Chesterton, ¿no? Una persona que se asombra y que está siempre abierto a ese caudal de misericordia que Dios nos muestra con la creación. Y la otra cuestión, por el humor que tenía Denis, que yo lo disfruté en los cursos que nos dio alguna vez de lógica o de filosofía, me hizo acordar a este concepto de Chesterton del juglar de Nuestra Señora, ¿no? De ese buen humor para enfrentar las cosas más terribles y que hace también que la vida se resignifique en muchos sentidos, ¿no? Yo lo último, hermanita, para darte la palabra, que me llama la atención de su modo de ver la vida, es la actitud que él tomó en una época tan difícil, del posconcilio, con todos los desarreglos litúrgicos que se empezaron a ver y bueno, de muchos amigos que tal vez dijeron no, nos quedamos en el anteconcilio, esa decisión de él firme, yo creo que en el fondo del fiel, del hombre fiel, del cristiano fiel, de seguir confiando en esa iglesia que le proponía el concilio, ¿no?
y sin dejarse engañar en absoluto, ¿no? Analizando, estudiando, no hablando de más, lo que decías vos, el no decir cosas innecesariamente delante de, si no hacía falta, el defender a la esposa, ¿no? De la iglesia, ¿no? Como esa mujer, madre, en algún caso herida o un poco maltratada. Y bueno, y dice ella, y todos los cardosos fueron a la misa del Consuelo, del Novus Ordo, ¿no? Como una decisión. Seguimos acá. Nada más. Sí, no, yo una sola cosa para no aburrir tanto. También del sentido del humor, al papá cuando le da el Alzheimer, demoramos bastante en detectarlo, precisamente por el sentido del humor. Porque él se tomaba la broma, los olvidos, por ejemplo, se olvidaba del auto, entonces le decía a los alumnos que el que lo ayudara a encontrar el auto tenía premio, aprobaba la materia. Entonces los alumnos primero se lo tomaban medio en chiste y después se dieron cuenta que no era así. Pero también el Alzheimer del papá, y con esto yo no digo más nada, también fue muy lindo, fue un lindo ejemplo, no solo de entrega de él, de docilidad, y es como que Dios le pidió la cabeza, a quien había usado la cabeza toda su vida. Y la mamá, digamos, son 13 años o 14 años cuidándolo, y además cuidándolo nuevamente con mucho sentido del humor. El papá se cayó un par de veces en la cocina, la mamá no lo podía levantar, entonces ¿qué hacía la mamá? Le traía una almohadita y una colcha, y dormía en la cocina el papá, hasta que aparecía alguien a levantarlo. Pero digamos, y todo eso después lo contaba, ni hablar los remedios. Yo me acuerdo, lo llevamos una vez ya enfermo de vacaciones a la playa, con un sol abrasador, y la beba le daba los remedios con vino al mediodía. No sabemos qué le daba, pero el papá dormía toda la tarde. Y todo era así, medio en broma, y se iban llevando cosas muy serias. Así que eso es muy lindo. Bueno, yo para... ¿Para qué va? Para. Jamás se mataba de risa, nada más. Sí, bueno, nada, lo último también que le gustaba mucho la gestión y me parece que era bastante dedicado. O sea, no solo fue un intelectual, sino que ocupó cargos de decano, fue el decano organizador de la Facultad de Arte, rector en la Universidad de San Luis, director de la Escuela de Música, director de Cultura de la provincia. O sea que la gestión también le atraía y se ve que manejaba la familia y la gestión también bien. Bueno, yo termino, cuando él ya estaba con Alzheimer, rezaba con mucha devoción después de comulgar. Entonces una vez mi mamá le preguntó, dice, ¿qué le decís a Jesús? Le pido dos cosas, el cielo y la beba. Y Dios se lo concedió, esperemos que sí, que ya está en el cielo. Bueno, y creo que toda esta alegría, ¿no? Que tenemos que decir que toda esta alegría y toda esta fortaleza la recibía realmente de su fe. O sea, que no era solamente una cuestión meramente natural, de que tenía un buen natural, sino que tenía una verdadera vida de fe. Bueno, muchísimas gracias.
Paula que diga que lo más importante son los sanguchitos. Exacto. Bueno, que se paren, como para cerrar. Perdón, Mateo. Agradecerles a todos de corazón por acompañarnos esta tarde-noche. La presencia de cada uno de ustedes le da a este homenaje el clima íntimo y a la vez solemne que Denis merece. Un encuentro entre familias, colegas y amigos que reconocen en él a un referente, a un maestro y para muchos a un ejemplo. Los invitamos, como decían recién, ahora a quedarse un rato más con nosotros, a compartir unas empanadas, que no sé si ya llegaron, y un buen vino, a conversar, a recordar y a celebrar juntos este legado que sigue vivo en nuestro colegio. Muchas gracias.